Buenos días, mi nombre es Yvette Dusan y les voy a hablar acerca de las reacciones adversas del acetaminofén. Primeramente, vamos a hablar acerca del mecanismo de acción. El acetaminofén es un analgésico y antipirético, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas perisférica y central por acción sobre la ciclooxigenasa. Bloquea la generación del impulso doloroso a nivel perisférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura. Su acción antiinflamatoria es muy débil y no presenta otras acciones típicas de los antiinflamatorios no esteroideos. Se utiliza para tratamiento sistemático del dolor leve o moderado y de la fiebre tipo A. Su uso es vía oral o intravenosa en recién nacidos prematuros para el cierre del conducto arterioso persistente. Principio activo del acetaminofén. Vemos en esta diapositiva su denominación química, la forma empírica del principio activo, su peso molecular y la descripción del grupo terapéutico, paracetamol. El acetaminofén de esta fórmula molecular se obtiene por síntesis entre el paminofenol y el anhídrido acético, produciendo la acetilación del paminofenol. El acetaminofén posee una acción analgésica y antipirética, siendo su actividad antiinflamatoria muy escasa o nula. Reacciones adversas más frecuentes y su clasificación acorde a su severidad y mecanismo. Los efectos adversos a dosis terapéuticas en adultos como en niños son generalmente reacciones leves de hipersensibilidad, urticaria, hipotensión, disnea y angioedema. Se han descrito erupciones cutáneas confirmadas por reexposición del medicamento, así como 29 necrólisis dérmica tóxica. Llega a describir la pancreatitis asociada al uso del acetaminofén solo en pacientes que superan las dosis recomendadas. De igual manera, se ha descrito reacciones hematológicas como trombocitopenia, leucopenia, neutropenia y granulocitosis. Reacciones generales como náuseas, émesis, dolor abdominal, disminución del volumen de la orina, dificultad de orinar, necrólisis del hígado, cansancio e ictericia. Vemos que las reacciones adversas del acetaminofén son por lo general raras o muy raras. En los trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, en raras tenemos el malestar y en muy raras reacciones de hipersensibilidad que oscilan entre una simple erupción cutánea o una urticaria y shock anafiláctico. Los trastornos gastrointestinales en las raras, nivel de aumento de transaminasas hepáticas y muy raras en la hepatotoxicidad. En trastornos de metabolismo y de la nutrición, muy raras, hipoglicemia. En trastornos de la sangre y del sistema linfático, muy raras, trombocitopenia, granulocitosis, leucopenia, neutropenia, anemia hemolítica. En los trastornos vasculares raras, la hipotensión. En trastornos renales y urinarios muy raras, la piuria estéril, que es orina turbia, efectos renales adversos, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Se han notificado muy raramente casos de reacciones graves en la piel. Vamos a ver a continuación alguna clasificación RAM del acetaminofén. Pero para antes vamos a explicar un poquito la clasificación RAM. Ella se divide en tipo A, que son aquellas reacciones cuyos efectos están relacionados con el mecanismo de acción del fármaco y por lo tanto son predecibles. También tenemos el tipo B, que son aquellas RAM no relacionadas con los efectos farmacológicos del fármaco y por lo tanto impredecibles. Realmente, rara vez son dosis dependientes y se producen con menos frecuencia que las de tipo A. También tenemos la tipo C, que son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos. Son conocidas y predecibles y se producen por mecanismos adoptivos celulares. También tenemos la tipo D,
que son aquellas RAM que aparecen tiempo después de haber suspendido la medicación, días, meses o hasta a veces puede ser años, en los pacientes e incluso en sus hijos. Algunas de ellas son las carcinogénesis por inmunosupresores y la teratogenosis por antineplásicos, talidomítos y tetraciclinas. Bueno, también tenemos la tipo E. La tipo E corresponde a aquellas RAM que aparecen tras la supresión brusca del medicamento. Por ejemplo, las convulsiones por retirada brusca de anticonvulsionantes. Y tenemos también el tipo F, que son aquellas reacciones originadas por agentes ajenos del principio activo del medicamento, excipientes, impurezas o contaminaciones. Entonces, aquí vemos algunas del acetaminofén, que entre esas tenemos tipo A, que pueden ser las náuseas, vértigo y émesis. Tipo B se puede relacionar a una variación genética del paciente o por una activación de la respuesta inmunitaria del mismo. Ejemplo, prurito, malestar general, edema en los labios. Tipo C, tenemos la administración del acetaminofén más codeína. Dice que esto presenta prurito, astenia y adinamia. Y en el tipo F tenemos un ejemplo de ellos, que es el caso de un paciente que presentó lumbalgia y no presentó mejoría, ya que al administrarles el acetaminofén el paciente reporta aún el dolor. Esto puede suceder debido a un fallo terapéutico, ya sea administración, selección del analgésico o dosis errada de él mismo. Vamos a ver que algunas de las reacciones adversas más frecuentes del acetaminofén son tipo A y la severidad de estas reacciones. Vemos en este cuadro que la mayoría de sus severidad son leves y las alteraciones del sistema hepatobiliar podemos ver que son graves y puede llegar a ser mortal. Nos damos cuenta que cuando se presenta intoxicación por acetaminofén, se producen 4 fases. Entonces, la primera fase ocurre en menos de 24 horas y sus características encontramos que produce anorexia, náuseas, vómito, aumento de transaminasas. En la fase 2 se produce 24 a 72 horas. El dolor, una de sus características son el dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, deshidratación, oliguria, aumento pronunciado de transaminasas, aumento de bilirrubina y tiempo de protrombinas. En la fase 3 se produce de 72 a 96 horas. Las características son necrosis hepática, ictericia, coagulopatía, encefalopatía, confusión, somnolencia, coma, falla renal aguda y muerte. En la fase 4, que es de 96 horas a 14 días, las características son resolución de la difusión hepática y daños hepáticos. El paracetamol se metaboliza intensamente en el hígado, por lo que puede interaccionar con otros medicamentos que utilicen las mismas vías metabólicas o sean capaces de actuar inhibiendo o induciendo tales vías. Algunos de sus metabolitos son hepatotóxicos, por lo que la administración conjunta con potentes inductores enzimáticos puede conducir a reacciones de hepatotoxicidad, especialmente cuando se emplea dosis elevadas de paracetamol. Principales interacciones medicamentosas. Entre ellas tenemos el alcohol etílico, que es potenciación de la toxicidad del paracetamol por posible inducción de la producción hepática de productos hepatotóxicos derivados del paracetamol. Anticoagulantes orales como la cenocumarol y la warfarina.
Posible potenciación del efecto anticoagulante por inhibición de la síntesis hepática de factores de coagulación. No obstante, dada la aparentemente escasa relevancia clínica de esta interacción en la mayoría de los pacientes, se considera la alternativa terapéutica analgésica con salicilatos cuando existe terapia con anticoagulantes. No obstante, la dosis y duración del tratamiento debe ser lo más bajo posible con monitorización periódica del INR. Anticonvulsionantes: fenitoína, fenobarbital, metifenobarbital, primidona. Disminución de la biodisponibilidad del paracetamol, así como potenciación de la hepatotoxicidad a sobredosis debido a la inducción del metabolismo hepático. Diuréticos de asa. Los efectos de los diuréticos pueden verse reducidos ya que el paracetamol puede disminuir la excreción renal de prostaglandinas y la actividad de la renina plasmática isoniazida. Disminución del aclaramiento del paracetamol con posible potenciación de su acción y toxicidad por inhibición de su metabolismo hepático. La motrigina. Disminución de la biodisponibilidad de la miotrigina con posible reducción de su efecto por posible inducción de su metabolismo hepático. Metaclopramida y domeperidona. Aumenta la absorción del paracetamol en el intestino delgado por el efecto de estos medicamentos sobre el vaciado gástrico. Probenecid. Incrementa la semividad plasmática del paracetamol al disminuir la degradación y excreción urinaria de sus metabolitos. Propanolol. Aumenta de los niveles plasmáticos del paracetamol por posible inhibición de su metabolismo hepático. Resina de intercambio iónico, colestiramina. Disminución de la absorción del paracetamol con posible inhibición de su efecto por fijación del paracetamol en intestino.